Isaac Rudnick es director del ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Nombrándolo así, sé que muchos lo conocen. Nosotros en este programa cantidad de veces hemos pasado datos, inclusive él ha estado alguna vez ha venido a la radio. Y ahora este instituto sacó los índices barriales de malnutrición en la infancia y en la adolescencia, y también de los precios de cercanía. Todo esto en el conurbano. Ellos hacen un trabajo que se podría decir que es inconmensurable en el conurbano bonaerense. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con los buenos recuerdos que comentás, sobre todo de alguna vez que estuve ahí en el piso con ustedes charlando de las cosas que justamente a nosotros y a ustedes nos interesan. Claro. Bueno, yo estuve leyendo los informes que han sacado ustedes sobre malnutrición. Me gustaría que pudieras hacer una síntesis de qué es lo que ustedes detectaron. Creo que es en más de 20 distritos, ¿no? Donde aparte tienen comedores ustedes, ¿no? Sí, lo de malnutrición es un estudio que nosotros venimos haciendo desde hace varios años en distintas provincias. En este caso fue consiste fundamentalmente en medir y pesar a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. El peso y la talla sirven para confrontar con listas que muestran las tallas y pesos normales para cada edad. Cuando esa peso y talla no corresponde a los márgenes en que se tiene que mover cada una de las franjas etarias, estamos hablando de causas, seguras causas de malnutrición que producen que tengan una talla menor a la que corresponde, un peso mayor, etcétera. En el caso hemos hecho el estudio entre fines de diciembre del año pasado y febrero de este año, durante 2 meses. Pesamos y medimos 50.000 chicos y chicas y adolescentes en 20 provincias, y el año pasado, durante el 2020, no se pudo hacer. Pudimos retomar recién a fin de año por la situación de las restricciones de la pandemia, claro. Entonces la comparación con el último estudio es el 2019, final del 2019. Bueno, la comparación que nos da es que ha aumentado la malnutrición de 36%, 36,5% que hubo en el 2019, final del 2019, a 42%, poquito más de 42% de chicos y chicas malnutridos, en el año, durante este año. La malnutrición en general en esta época tiene prevalencia casi absoluta en sobrepeso y obesidad, o sea, son muy pocos, porcentajes muy bajos, 2-3% de chicos, chicas que tienen desnutrición, o sea, que tienen muy bajo peso respecto comparado con lo que debería ser normal. El sobrepeso y la obesidad está más o menos en el orden del 40%. ¿40%? Claro, la malnutrición está en el orden del 42%, sí, en los chicos y chicas que vienen a los comedores, y tienen, porque los que medimos y pesamos son chicos y chicas de familias que vienen a los comedores a pedir su ración de comida. En ellos, como te decía, prevalece el sobrepeso, con un 20% más o menos, 18-19% de sobrepeso y otro tanto de obesidad, y un 2-3% de desnutrición, ¿no?
En el año 2019 el porcentaje era del 36%, o sea, unos 6 puntos menos, lo cual obviamente muestra un avance significativo y preocupante durante el año pasado, ¿no? Sí, vos hablás que lo hacen en varias provincias. ¿Y en cuál de las provincias vos viste que es peor la situación? Pues estás hablando de un crecimiento de más del 6% del 19 ahora. ¿En qué provincia es peor? ¿O en el conurbano bonaerense? ¿Dónde? No, en general, donde ha habido ya en otros años mayores porcentajes es fundamentalmente en las provincias del sur. Ahí en la provincia del sur los porcentajes llegan a cerca del 50%. Y en el caso también que es, digamos, llamativo, que los porcentajes también son muy altos en la Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque siempre estamos hablando de una medición que hacemos en los barrios populares y entre las familias que vienen a los comedores a pedir su ración de comida. Y lo que habla es esta situación de mayores niveles de malnutrición entre los chicas que vienen a los comedores en la Cava, en realidad habla de que hay niveles de inequidad muy elevados. O sea, ya no habla de la magnitud de la cantidad de chicos y chicas en el conjunto de la población de la Cava, pero sí en que los que son pobres e indigentes son muy indigentes, o sea, tienen niveles de ingresos muy bajos, porque estamos hablando de niveles de malnutrición no solo o no predominantemente por inseguridad o por mala educación alimentaria, porque si uno mide la malnutrición en chicos quizás de clase media, también son muy altos los niveles de malnutrición. Claro, pero ahí la comida chatarra, ¿no? Exactamente, ahí hay un problema de mala educación alimentaria. En el caso de las familias, de los chicos de los barrios populares, estamos hablando de una dificultad para adquirir los alimentos indispensables por un tema de ingresos insuficientes en la familia. Con lo cual, digamos, el problema tiene que ver con esto, con niveles muy altos de indigencia a que llega en el conjunto de la población. O sea, estos resultados no son sorprendentes, sino si uno los cruza con los resultados de los índices del INDEC finales del año pasado, que mostraron que había también crecido la indigencia en el conjunto de la población del país. O sea, la indigencia subió durante el 2020 de 8,5 puntos en el primer semestre a un 10,5 puntos. O sea, estamos hablando de que, según esas estadísticas del INDEC, más del 10% de toda la población del país está en situación de inseguridad alimentaria, con lo cual obviamente eso no es gratuito. Eso significa que después se traduce en estas manifestaciones de malnutrición, porque obviamente las familias que sufren el problema cotidiano del aumento permanente de los alimentos se ven obligados a recurrir a alimentos cada vez más, en proporción cada vez más mayoritarios en el conjunto de su dieta, a alimentos más ricos en harinas, en grasas, y dejan de lado las carnes, los lácteos, las frutas, las verduras, que son los que contienen los nutrientes indispensables, ¿no? Isaac, ustedes también sacaron el índice barrial de los precios de cercanía, ¿no? En los barrios populares. Eso también lo hacen en varias provincias.
Sí, también lo estamos haciendo en distintas provincias. Ahora estamos haciéndolo en 17 provincias. Ujú. Ese es un índice que se hace todos los meses, un relevamiento que se hace todos los meses sobre los 57 productos de la canasta básica. Ajá. Eh, ¿Y ahí qué vieron? y acá, ahora, en el caso del conurbano, que es el último resultado que tenemos de la evolución de los precios del mes de abril. En abril el promedio de los precios de los productos de la canasta básica subieron 3,47%. Ujú. Y en el cuatrimestre, estamos por encima del 17%. Ujú. Pero si uno lo desagrega por rubro, se observa que la carne es el motor de la suba del promedio de los precios, porque el rubro de las carnes llega a un incremento para el cuatrimestre del 25%. Claro. Uno lo que podría ver ahí cuando uniendo las dos cosas con la malnutrición, que bueno, que justamente a los chicos les sobra harina y les falta carne, ¿no? Sería eso más o menos, entre otras Y le cosas. faltan Y lácteos, verduras. y le Y faltan lácteos. frutas, Ujú. ¿cierto? Y le faltan verduras. O sea, el nivel de precios de algunas frutas que son indispensables para la alimentación de los chicos es muy elevado, incluso se han estabilizado en precios muy elevados. O sea, manzana, que es una fruta que naturalmente era Ujú. siempre un poco más accesible, ahora el kilo de manzana no conseguí por menos de 120, 140 pesos. Claro. Bueno, y un kilo de manzana estamos hablando de 6 manzanas, 5 o 6 manzanas. Ujú. Entonces realmente se convierten en prohibitivos, o por lo menos en posibilidad de tenerlo en la familia para que lo consuman los chicos de forma bastante espaciada, ¿no? Ujú. Ustedes hacen este trabajo que yo presentaba, un trabajo importantísimo, lo vienen haciendo desde hace muchos años, inclusive cuando todavía se hacía en papel, yo tengo esos trabajos del año 2013, 2014, por esa época. Uh-huh. ¿Ustedes han logrado que algunos de estos trabajos les llegue a los funcionarios? Y si no han logrado, ¿qué les dicen? ¿No? O por ejemplo al Ministerio de Desarrollo Social, porque el tema de la malnutrición es una cosa que desde el Estado se habla muy poco. Por ahí sí de la inflación se suele hablar porque aparece todos los meses el índice, pero de malnutrición se habla muy poco. Bueno, las últimas investigaciones que hemos hecho, no la de los precios, pero sí la de malnutrición. Después hicimos otra investigación de un índice de familiar de acceso a alimentación. Ujú. Fueron en el marco de que el Ministerio del Gobierno nos convocó para ser parte de el Observatorio de la Lucha contra el Hambre. O sea, Ah, el cuando, Observatorio Argentina contra el Hambre, ¿no? claro, porque se conformó la Mesa de Lucha contra el Hambre, y Ujú. dentro del contexto de la mesa se conformó un observatorio con organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, eh, y otras instituciones, universidades, con el objetivo de hacer un seguimiento en tiempo real de cuál es el impacto de las políticas públicas en la lucha contra el hambre. Y fuimos convocados a ser parte de ese observatorio. Entonces, Ujú. tanto este índice de malnutrición como el índice de acceso a alimentación lo hicimos en ese contexto, y en la presentación en ambas oportunidades, en las presentaciones, estuvieron en una oportunidad estuvo el ministro de Desarrollo Social, y en la Ujú. otra estuvieron representantes también del ministerio. Nosotros, por supuesto, incluso antes de realizar la presentación pública, en este caso como es parte de un convenio con el ministerio, hicimos llegar los resultados principales al ministro, directamente al ministro. O sea que ellos tienen los datos, la información que nosotros pudimos recoger,
y obviamente, digamos, tenemos la expectativa de que se puedan realizar correcciones o se puedan realizar algunas precisiones en las orientaciones, en los planes, en los programas de trabajo. Respecto a, por ejemplo, a algunos de los instrumentos más importantes como la tarjeta alimentar, el resultado de la investigación que hicimos es que es útil porque es un programa que sigue vigente, que es útil, que es una ayuda importante, pero también es insuficiente. O sea, no alcanza para resolver los graves problemas que hay en la familia respecto a la alimentación. Y entonces, bueno, debería incrementarse en sus montos y debería incrementarse en el alcance. Debería llegar a todas las familias en condiciones de inseguridad alimentaria como una ayuda importante, ¿no? Está muy claro. Quiere decir que los datos están y sobre eso se puede trabajar, eso es importante. Para terminar, Isaac, ustedes yo sé que tienen en el ISEPSI tienen algunos comedores, ¿no? Creo que hay en 20 distritos. ¿El cierre de las escuelas les ha afectado a los chicos para comer o eso se ha resuelto fácilmente en la provincia de Buenos Aires? O sea, nosotros tenemos relación con los movimientos que tienen los comedores y los merenderos. Ajá. O sea, el instituto no tiene el digamos, instituto, esa función, sí. pero tenemos una relación y sabemos prácticamente del día a día los problemas que van surgiendo. Pero el año pasado, digamos, lo de este año habría que ver, digamos, cómo se desarrolló las consecuencias en el cierre ahora de la escuela, que viene siendo hace 3 semanas. Pero el año pasado el manejo de la situación fue muy negativo, muy malo, porque las escuelas se cerraron y no se abrieron nunca. Y eso, y respecto a la provisión de alimentos, las escuelas se entregaban todos los meses o cada 15 días un bolsón de alimentos secos. En general, la alimentación que se provee en las escuelas en el día a día siempre ha sido, y nosotros lo hemos denunciado muchas veces, de muy mala calidad. Pero igual, bueno, era una comida diaria que se proveía y que el año pasado no se previó darle continuidad en el contexto del cierre de la escuela, y solo se previó la posibilidad de darles a todos los chicos que así lo requirieron, de entregarles un bolsón por mes o cada 15 días de alimentos. Pero bueno, no reemplazó lo que significa darle una comida caliente y una merienda caliente cotidianamente a los chicos. Está muy claro. Isaac, yo ya te agradezco mucho por la comunicación, pero no sé si te faltó o querés agregar algo que por ahí no te he preguntado. Me parece, de parte de ustedes, como siempre, el requerimiento de la información fue bastante completa. Solo, digamos, exhortar al gobierno a que efectivamente pueda llegar a poner digamos, la mira y los objetivos seriamente en la resolución de problemáticas como la malnutrición e indigencia, que van de la mano, que no son situaciones transitorias en nuestro país. La indigencia se mantiene en porcentaje del 5 o 6% en las últimas 2 décadas. Entonces, a veces ha bajado al 5%, nunca menos de eso, y ahora está en el 10%. Entonces, en líneas generales, lo que observamos es que se trata de resolver con medidas transitorias, y no es una situación transitoria. Hay ahí ya más de una generación
en algunas familias que viven bajo la situación de inseguridad alimentaria. Entonces hay que pensar otro tipo de soluciones que realmente nos permitan sacar a estas familias de esa situación con una cosa muy básica, que tengan ingresos para alimentarse bien, digamos, ni de manera lujosa, ni de manera ni de una manera excesiva, ni nada por el estilo, una alimentación básica, saludable. Entonces, bueno, esto es algo que nos duele que siga sucediendo de la manera que sucede, ¿no? Está muy claro. Isaac Rudnick, como siempre, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por llamar y como siempre con reconocimiento también por toda la tarea de difusión que hacen ustedes. Gracias, muy amable. Hablábamos con Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Como dije al comienzo, un trabajo inconmensurable que hace esta gente, y lo que me pone bien que los datos los tiene el gobierno, y por ahí, como él decía al final, sería bueno que se tomaran estos temas para trabajarlos a largo plazo, ¿no? Porque evidentemente si hace más de 20 años que hay tanta indigencia, tanta pobreza, y hay que trabajarlo de otra forma, no de la forma que se está trabajando ahora.